Mire, nos acompaña la maestra Rita Velázquez Lerma, el licenciado Juan Trejo Magos y el doctor Óscar Jaime Bello. Bienvenida, bienvenidos, les agradecemos mucho su participación y esperamos mucho de ustedes, que va a ser un poco difícil porque ustedes comprenderán que por el horario pues nada más tienen 15 minutos, entonces bueno, apelamos a su capacidad de síntesis y después pasaremos a una ronda de preguntas en la medida de lo posible porque los horarios están un poco apretados. Miren, sin más, cedo la palabra a la maestra Rita Velázquez Lerma. Ella cuenta con estudios en máster y especialidad universitaria en europea en discapacidad. Es instructora de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, certificada por la OPS. Ha cursado el diplomado en estimulación temprana y licenciatura en psicología de la UNAM. Actualmente trabaja en el INEGI y ha abordado distintos temas sociodemográficos, entre los que destacan los grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad, trabajo, hogares, salud, migración y discapacidad, entre otros. Sin más, maestra, si nos hace el favor. Si quiere allá o acá. No se está haciendo. Creo que sí me escuchan. ¿No? Qué pena. Ya me escuchan. Ok. Bueno, espero que la lombriz no los canse. Vamos a tratar de hacer esto rápido y un poco divertido. Ya escucharon ustedes personas muy especialistas en todo este contexto de lo que son los derechos humanos, cómo empezar a evaluarlos y por qué es importante evaluarlos. En esta parte, a nosotros, bueno, en lo personal a mí, yo aquí les traje un ejemplo de lo que tendríamos que empezar a hacer para construir indicadores desde la mirada de los derechos humanos, pero pensando en grupos poblacionales, y en este caso, la población con discapacidad. Si me dan la que sigue, por favor. Lo primero que nos preguntaríamos es, ¿para qué queremos indicadores? Para saber, para medir, para evaluar, para diagnosticar, para planificar. O sea, son muchos los objetivos que podemos tener para construir indicadores. Pensando en derechos humanos, es una reflexión propia, yo pienso en dos elementos, como el sujeto que ejerce un derecho o como el encargado de otorgarlos y preservarlos. ¿Sí? Si yo soy un sujeto de derecho, lo primero que yo pensaría es que quiero identificar cómo es que se ejerce quiénes no tienen acceso a él, ¿sí? Y qué tratamiento se les da desde los gobiernos para poder alcanzarlos. Como sujeto que soy responsable de protegerlos y hacer que estos sean asegurados a la población, pues yo tengo que diagnosticar su estado. O sea, ¿lo tenemos? ¿No lo tiene la población? ¿Qué tengo que hacer para que lo tengan? Evaluar la aplicación y las acciones y políticas públicas para medir su impacto y comunicar a la sociedad qué estamos haciendo. O sea, hay un deber de todos los organismos, tanto públicos, privados o como la sociedad civil, de hacer público lo que hacemos. Entonces, eso también es parte de hacer ejercicio del derecho. La que sigue, por favor. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque hay cosas que son de aplicación, ¿sí? Las convenciones, todos los tratados que firma México, voy a poner el ejemplo del tema de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Curiosamente es la primera convención que trae un artículo que habla de información. Las demás no lo traían. Esa es la primera convención que dice que se tiene que generar datos, que se tiene que utilizar esos datos y que tienen que hacerse públicos y accesibles. Entonces, una es para poder ver la ejecución inmediata o hacer cumplir un derecho. La otra tiene que ver con cómo es la aplicación progresiva de un derecho. Entonces, yo puedo medir las dos cosas, los que son de aplicación inmediata y los que son de aplicación progresiva. La otra parte es medir los alcances de las obligaciones que los estados asumen al momento de signar, firmar, aprobar, ¿sí? Ratificar un documento como estos, que sabemos que por ley son documentos que están arriba de la Constitución. Entonces sabemos que si yo firmo como estado una convención, me veo obligado a tener que cumplir y dar informes periódicos sobre estas convenciones a Naciones Unidas y luego atender sus recomendaciones. Entonces una es, yo tengo que proteger como Estado, respetar y cumplir aquello que yo estoy firmando en términos de una convención. La que sigue, por favor. Pero para yo construir indicadores tengo que conocer las fuentes. Ya las personas que nos antecedieron hablaron de la importancia de buscar fuentes
que tengan cierta rigurosidad. A veces como sociedad civil vemos un estudio, vemos una encuesta, vemos algo y decimos, de ahí, me lo tomo y de ahí calculo y digo que quién sabe cuántos millones de personas están en quién sabe qué situación. Hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes ven una fuente de información, primero vean qué cobertura tiene, qué representatividad, qué permite y qué no permite hacer, ¿sí? Porque si yo quiero hablar de un fenómeno que solamente tengo representatividad nacional, no lo puedo generalizar a un estado o a un municipio. Esas son las tres principales fuentes de información que hay en todo el país, independientemente de la institución. Bueno, censos nada más hace INEGI, encuestas por muestreo y registros administrativos. Ya la maestra Mondragón nos mostró cómo utilizar algunos de los registros administrativos de las instituciones para generar indicadores. Los registros tienen la fortaleza de que son medidas continuas en el tiempo. Entonces, a veces pueden ser las mejores fuentes de información para algunos datos. Sin embargo, las encuestas nos permiten hablar de temas que a veces los registros no captan. Violencia, ¿sí? Percepciones, condiciones. Entonces, depende qué es el derecho que yo quiero medir, cuál es la mejor fuente a la cual yo me debo acercar. La que sigue, por favor. ¿Qué características debe de tener la información de las fuentes? De acuerdo al INEGI, a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, debe de tener calidad, pertinez, veracidad y oportunidad. Si yo voy a utilizar un evento que solamente se ha hecho 2 veces en 20 años, pues si finalmente pierde esa parte de oportunidad porque no es una medición que de acuerdo al fenómeno mejor se tenga que medir cada 3, 4, 5 años o anualmente. Para las Naciones Unidas los indicadores deben ser simples, oportunos, suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean muchos quiere decir que tengo más, sino que sean esos indicadores que realmente me den cuenta de aquel derecho que yo quiero medir. Fiables, que la fuente sea metodológicamente adecuada y verificables. La que sigue, por favor. México firmó una convención, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y déjenme decirles, México fue el promotor. Rincón Gallardo fue y separó a Naciones Unidas y dijo que necesitaba una convención sobre las personas con discapacidad. Finalmente, esta convención se concreta y después se firma. Entonces, esto obliga al Estado mexicano a entregar un informe de cómo va avanzando en la aplicación de la convención. México entregó su informe, si no mal recuerdo, en el 2011, y en 2014 recibe las recomendaciones por Naciones Unidas de aquellas cosas que le parecen extrañas, no nada más con el informe que entrega el gobierno, sino también con el informe que entrega la sociedad civil, el informe sombra que le llaman, y otros informes. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues ahora una de las recomendaciones era que hubiera un monitoreo de la aplicación por parte de la Comisión Nacional, bueno, que se generara un monitoreo. Esta la asume la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otra es que tiene que México volver a rendir cuentas sobre estas recomendaciones el año que entra. En esos términos, pues estamos trabajando ahorita en qué y cómo vamos a rendir cuentas. ¿Qué se ha hecho? Se hizo un grupo de trabajo sobre indicadores que lidera INEGI para poder empezar a definir cuáles son los indicadores que nos permitan responder la recomendación. Los principales temas que se están trabajando ahorita son salud, educación y trabajo. Yo traigo un ejemplo de la parte de trabajo. Y estamos desarrollando un procedimiento de análisis, definición y la utilización de un formato que es aprobado a nivel internacional, que nosotros le llamamos metadatos, donde toda la información sobre el indicador queda plasmada. Si me dan la que sigue, por favor. Lo primero que tenemos que saber en el tema de discapacidad, para poder seleccionar cuáles son las fuentes de información más fehacientes, y por eso la traje hasta acá, es un poco las fortalezas y las debilidades de las fuentes. Yo hablé de sus características, pero no todas las fuentes son lo más adecuado para medir un fenómeno. En el caso de discapacidad, sabemos que un censo se realiza cada 10 años. Y que me contesta una persona que abre la puerta, que se conoce los datos de los que viven en la vivienda. Entonces yo no voy a tener a la persona de discapacidad enfrente de mí para preguntarle cuando llegue al tema, ¿no? O a cada uno de los residentes de esa vivienda. Entonces tiene sus debilidades, pero también tiene sus grandes ventajas. La información que se deriva de un censo, yo sí puedo hablar de que la puedo
bajar hasta el nivel de una manzana, o de una localidad, o de un municipio, de una entidad federativa. O sea, yo puedo georreferenciar muy bien la información. Las encuestas sabemos que es una parte de ese universo, ¿sí? Que con cuidados metodológicos yo luego lo puedo hacer representativo al resto. Entonces ahí puedo profundizar, puedo tener entrevistadores mejor calificados sobre los temas de interés y puedo poner todo lo que yo quiera sobre el tema que me interesa. Los registros administrativos, ya mencioné, son continuos, la mayoría de ellos hay únicos, pero son continuos. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuál es la mejor fuente? Pensemos en un tema que no tiene que ver con discapacidad, salud. Hay un derecho que dice todos los niños tienen el derecho al acceso a la salud. ¿Sí? Y yo diría, híjoles, ¿cómo mide el derecho al acceso a la salud? Bueno, pues ¿cuántos niños tienen derecho a audiencia? ¿Dónde se atienden? ¿De qué se enferman? Si hay los medicamentos suficientes. Se me puede ocurrir una lista larguísima en su mente de todos los indicadores. Pero a lo mejor hay uno o dos indicadores que me pueden resumir. Un indicador que resume el acceso a la salud es la mortalidad infantil. O sea, ¿cuántos niños menores de 1 año mueren al año en este país porque no tuvieron cerca, si no hubo la manera de atender su condición de salud? Entonces, a veces es cuando hablábamos ahí de suficientes. No es que yo haga muchos, sino cuáles pueden ser los más adecuados. La que sigue, por favor. Este es un formato de metadato. Cuando uno ya elige un indicador, lo que hay que hacer es que hay que documentar. ¿Por qué? Porque los que viven atrás de nosotros dirán, ¿cómo construyeron eso? ¿De dónde lo tomaron? ¿Cuál fue la fuente? O sea, ¿cómo empezamos a buscar hilos negros por ahí? No. Si uno logra documentar toda la producción de indicadores que va definiendo, esto es un formato adaptado de una norma que utiliza el Instituto en el Sistema Nacional de Información, que nos es útil al trabajo que estamos haciendo ahorita para poder documentar. La que sigue, por favor. Vamos a poner un ejemplo rapidísimo porque me quedan como 3 minutos. Esta es una recomendación. La preocupación de Naciones Unidas dice: la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad, especialmente intelectual y psicosocial, y la escasa cobertura de estrategias y programas para su fomento, es la preocupación que plantean. Y la recomendación que da Naciones Unidas a México dice: fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado. Si esta es una recomendación, de aquí yo tengo que derivar indicadores. Entonces hay que hacer un análisis de reflexión y de discusión en un grupo colegiado. Y por ejemplo, los indicadores que se derivaron de este grupo, si me dan la que sigue, por favor, son estos: tasa de participación económica por tipo de discapacidad para la población indígena y también para la población indígena. Y aquí ya estamos poniendo cuál es la fuente. ¿Sí? Presupuesto destinado para cada programa de inclusión laboral en la Administración Pública Federal. ¿Quién me tendría que dar la información? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y así va la lista de los indicadores que se definieron para responder a esta recomendación. Para yo poner la fuente fue porque ya evalué la calidad de la fuente. Sí, a lo mejor hay un indicador entre los que están ahí, y no los puse aquí, pero por ejemplo uno es el ranqueado. O sea, ¿qué lugar ocupa México en presupuesto destinado para programas de inclusión laboral? Si contra los de la OCDE, pues ahí estamos. Sí, seguramente vamos a quedar hasta abajo. Pero entonces ya hay un indicador que no es la fuente nacional, es una fuente internacional y hay que ver si es factible poderlo sacar, ¿no? U otro indicador que tiene que ver con las empresas que tienen el distintivo de empresa incluyente, que da a la Secretaría del Trabajo, y ver entonces cómo es que estas llevan controles para ver cuántas personas tienen incluidas en el mercado laboral y las condiciones en las que las tienen. En el caso de las personas con discapacidad, pues sí, cubro con una cuota, pero lo tengo ahí sentado como de adorno. ¿Sí? No lo tengo ejerciendo funciones donde él le permita sentirse satisfactoriamente bien con el desempeño de su actividad laboral. Entonces también eso se tiene que evaluar, ¿no? Entonces podemos plantearnos indicadores para los cuales aún no hay información, y entonces el reto es, no porque no hay información no lo consideramos importante, sino cómo demandar a la Administración Pública Federal o al responsable que vaya avanzando para producir esa información y tener ese indicador para dar seguimiento a la aplicación de la convención.
Esta es otra visión de cómo ver esta construcción de indicadores. Yo sé que han visto varias durante este día, y lo interesante es que de todas ustedes tomen lo que mejor les vaya al trabajo que realicen. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Rita, por su exposición en torno a las actividades para construir indicadores sobre discapacidad desde una mirada de derechos humanos. Ahora vamos a escuchar, por favor, al licenciado Juan Trejo Magos. Él es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es un funcionario con bastante experiencia. Tiene 25 años como servidor público, es algo que es loable. Entonces, sin más, licenciado Juan, le pido favor que nos ayude con su exposición. Él nos va a hablar sobre estadísticas de trabajo, derechos humanos y desarrollo sostenible. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para compartir en este foro pues la experiencia o una muestra, digamos, de la experiencia que hemos realizado en materia del desarrollo de indicadores desde la perspectiva de los derechos humanos. Déjenme platicarles que nos organizamos aquí con mis colegas y dividirnos un poco los tópicos para no hablar pues de lo mismo, porque bueno, como el tema es transversal a todos los temas, pues prácticamente se puede abordar desde la metodología que ustedes ya han venido escuchando a lo largo de estos días. En particular, cuando vamos a tratar aquí en la ponencia de articular el tema de las estadísticas del trabajo con el tema de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y con un ejemplo en particular de los objetivos que tienen que ver con los ODM de la Agenda 2030 en el tema de trabajo, y sobre todo una metodología que nos va a permitir construir este indicador que actualmente tenemos a nivel nacional, que lo podamos hacer a nivel de entidad federativa, porque también es la comisión de coordinadora de los objetivos de desarrollo sostenible, pues se ha planteado que no solamente nos quedemos a nivel nacional, sino que bajemos al ámbito estatal y al ámbito incluso municipal, en aquellos indicadores donde la información lo permita, y seguramente tendrán que irse desarrollando pues las fuentes de información para dar cuenta de los ODS, como se les llama, a nivel de todos estos ámbitos. Bien, a manera de introducción, de contexto, la medición del trabajo en México pues ha seguido las recomendaciones internacionales. Y esto por dos cosas. Bueno, pues tenemos que compararnos a nivel internacional, y también porque la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica pues nos mandata a que debemos la generación de información debe de ajustarse a las recomendaciones internacionales y las mejores prácticas. Entonces esos dos elementos pues le dan sustento al hecho de que partamos de las recomendaciones internacionales para efectos de la generación de información estadística, y esto no nada más en el tema de trabajo, es en todos los temas. Otro aspecto, bueno, el tema del derecho al trabajo digno, decente, productivo, pues ya está estipulado en muchos convenios y tratados. Ya se hizo referencia aquí al protocolo de San Salvador, al pacto de los derechos económicos y sociales, y así un sinfín de tratados que tienen como fin pues ser el esquema normativo que pueda brindar las herramientas para poder garantizar el acceso a este tipo de derechos. Y bueno, en el caso de México, incluso desde la Constitución, pues está establecido
el de respetar y proteger y hacer valer los derechos de los trabajadores en materia laboral. Sin embargo, ahora estamos enfrentando pues una serie de retos porque el mundo del trabajo pues está cambiando rápidamente, las relaciones de trabajo pues cada vez se están transformando, el esquema que teníamos donde identificábamos al trabajador por un lado y al empleador por el otro, pues esa frontera que antes era muy delimitada, pues ahora se está convirtiendo pues en una frontera gris cuando ya no podemos claramente identificar en dónde empieza el empleador y en dónde termina el trabajador, ¿no? Este asunto de la uberización en el transporte, por ejemplo, en el caso de Uber, que es una de las empresas más grandes de servicio de taxis y que no es propietaria de ningún taxi. Entonces todo está con los asociados y bueno, las relaciones laborales que se están dando ahí pues requieren de ir ajustando no solamente los marcos normativos, sino también las fuentes de información para dar cuenta de esas transformaciones en las relaciones de trabajo, de tal manera que podamos garantizar los derechos laborales de los trabajadores. En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues todavía tenemos otro reto. Bueno, debemos de establecer y poner en marcha un conjunto de acciones que nos permitan asegurar el progreso social y económico sostenible para todos. Quiere decir que no quede nadie fuera, y en el caso particular del objetivo 8 lo que tratamos de buscar es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Ese es el objetivo que no solamente México, sino los países se han comprometido a lograr en la Agenda 2030. En particular, dentro de los objetivos del objetivo 8 de los ODS, tenemos una meta, que es lograr niveles elevados de productividad económica y seguimiento, y su seguimiento sería a través de la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto Real por persona empleada. En este tema del desarrollo, pues, este es uno de los indicadores que más se ha utilizado, aunque bueno, hay toda una discusión en torno a los indicadores para medir el desarrollo y que no es suficiente tener una medida de qué está pasando con el Producto Interno Bruto, sino que tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Sin embargo, para este tema de la productividad económica, bueno, este es el indicador que se ha elegido por parte del Comité de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para dar cuenta de esta meta. Y como les decía, pues hay que bajar no solamente del ámbito nacional, sino a la esfera municipal y estatal para poder hacer este seguimiento a todos los niveles. Y entonces vamos a entrar en materia de cómo podríamos dar cuenta de este indicador a nivel estatal, a partir de las fuentes de información que tenemos disponibles. ¿Qué información necesitamos? Pues necesitamos el valor de la producción a nivel de la entidad federativa. ¿Y de dónde la tomamos? Pues del Sistema de Cuentas Nacionales de México, específicamente el Producto Interno Bruto Estatal. Ahí ya está el dato. ¿Y los insumos laborales? Bueno, pues tenemos diferentes fuentes de información. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es la encuesta regular, periódica, trimestral, que nos ofrece información sobre qué está pasando con el mercado laboral, nos ofrece datos de acuerdo con la entidad de residencia del trabajador. Sin embargo, la producción se mide ahí donde se está generando, en el lugar de trabajo, en la empresa, en la obra, en construcción, etcétera. Y entonces necesitamos establecer un vínculo de tal manera que los insumos laborales incorporados en la producción pues estén ubicados en el mismo ámbito geográfico. En lugar de verlo por el lado de la residencia del trabajador, pues tenemos que mirarlo por el lado del lugar donde están trabajando. En este sentido,
el Producto Interno. Además, adicionalmente, para efectos de comparabilidad internacional, el PIB hay que traducirlo a paridades del poder de compra, que en realidad estos son una canasta de bienes internacionales valorados en dólares, de tal manera que nos permita eliminar estas diferencias que tenemos a nivel internacional entre los países y que puedan ser comparables entre ellos. Hasta ahorita tenemos paridades del poder de compra a nivel nacional, y lo cual, para bajar a niveles estatales, pues sería deseable que tuviéramos también paridades del poder de compra a nivel estatal para poder tener una medición más exacta considerando el costo de vida diferencial que tenemos en los estados del país. Y bueno, lo que hacemos es esa pequeña formulita ahí de dividir el Producto Interno Bruto estatal entre las paridades del poder de compra en un determinado año, y ya lo traducimos a paridades del poder de compra. En el caso de la población ocupada, lo que se hace, bueno, en el ejercicio que les traemos a ustedes aquí, es que tomamos los datos de los censos de 2000, 2010 y la encuesta intercensal, que nos ofrece información tanto de la población ocupada por entidad de residencia como con entidad de trabajo. Y eso con un modelo modelos de crecimiento geográfico. Estimamos estas dos poblaciones para esta serie, calculamos un cociente de relacionar la población ocupada por entidad de trabajo y entidad de residencia, de tal manera que nos diera un cociente, un coeficiente de ajuste que pudiéramos aplicar posteriormente a la encuesta nacional de ocupación y empleo para ir compensando aquellas entidades donde residían más trabajadores, pero laboraban en otra entidad, ir compensando esos efectos de tal manera que ubicar a los trabajadores en el lugar donde están aportando a la producción, es decir, en el lugar de trabajo. Y de tal manera que pudiéramos ir relacionando la producción con los insumos laborales necesarios para llevar a cabo esa producción. Y finalmente, pues esa fórmula horrorosa que va enseguida, la que sigue, de la tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada, donde relacionamos el año actual con un año anterior, menos 1%, y lo que hacemos es calcular una tasa de crecimiento, o también en otro lado es una variación anual, y bueno, de tal manera que podamos tener este dato pues ya desagregado a nivel de entidad federativa. Y en la siguiente lámina pues se les presentan a ustedes los resultados, y podemos observar cómo a nivel de nacional el PIB en paridades de poder de compra por persona ocupada ronda alrededor de los $40,000, obviamente porque estamos dividiendo todo el Producto Interno Bruto entre las personas ocupadas, y ese es el promedio. Sin embargo, tenemos estados como Campeche que andan en los $120,000. Sin embargo, aquí hay que leer con cuidado los datos, porque pues hay que atribuirlo a que es donde está produciéndose el petróleo, y bueno, pues ahí está contabilizado, y bueno, pues al dividir toda esa producción petrolera, aunque actualmente está disminuyendo, pues sigue siendo importante. Y finalmente, pues podemos ver las tasas de crecimiento del PIB en paridades del poder de compra por persona ocupada para 2014-2015, y bueno, pues están en el caso de nacional, pues tenemos que disminuyó en este periodo un poco más del 2%, y están en una banda entre el 2 entre 2 y menos 2 la mayoría de las entidades federativas, en el caso de este indicador. Y aquí al final pues se puede ver las tasas de crecimiento para este periodo de 2005 a 2006, como varían a nivel nacional, y a manera de ejemplo unas entidades como Aguascalientes y la Ciudad de México, y podemos ver que con este tipo de información pues ya se puede ir valorando qué está pasando con este indicador y el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 8.
Y para manera de conclusiones, pues los que les podemos decir, la metodología permite estimar los insumos laborales por entidad federativa de trabajo, aporta datos para estimar la productividad laboral a nivel estatal, corrigiendo estos sesgos que podríamos tener al usar directamente los insumos laborales según entidad federativa de residencia, y también nos permite disponer de información para monitorear los avances en materia de empleo a nivel de los estados. Muchísimas gracias, le agradezco su atención. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues ahora pasaremos a escuchar al doctor Óscar Jaime Bello. Él es, estudió licenciatura en Administración por la UNAM, maestro en Políticas y Gestión del Desarrollo por la Universidad de Manchester, Inglaterra, y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Actualmente, él es director general adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental, Índices e Indicadores en la Dirección General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El doctor Óscar nos hará el favor de platicarnos sobre la integración de la perspectiva de derechos humanos en las estadísticas de seguridad ciudadana y justicia penal. Sin más, doctor, por favor. Muchas gracias por la presentación, también por la invitación a participar en este importante foro. Pues realmente por nuestra parte del INEGI, pues nosotros nos dedicamos, o nuestra tarea, el mandato que tiene el instituto es generar información estadística para que sea de utilidad para la política pública y para la sociedad en general. Y en el tema de derechos humanos, pues realmente los expertos están en este lugar, en este foro, seguramente no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, y lo cual pues implica un gran desafío para mostrarles algunos ejemplos de lo que hacemos en el instituto para tratar de incorporar esta perspectiva de derechos humanos que hasta hace pocos tiempo, algunos años solamente, pues nos era un tanto ajeno, aunque sí, obviamente por las temáticas que el instituto desarrolla, trabaja, pues tienen un cierto enfoque de derechos humanos, pero esta perspectiva que es necesaria de ser incorporada, pues es realmente tarea de los que son expertos en el tema de derechos humanos, pues nos pueden ayudar o nos pueden orientar cómo hacerlo. Bueno, para iniciar solo diría que efectivamente todos estos temas tradicionales que el INEGI ha mantenido durante bastante tiempo, unos 30 años al menos, consideraban algunos relacionados con seguridad, con justicia, pero todos estos temas sobre desplazamiento forzado, refugiados, discriminación, han forzado también a que se incorporen en la agenda de trabajo del instituto, y no solamente en México, sino también en otros lugares. De forma que pues voy a tratar de explicar un poco cuál es el papel que tienen las oficinas estadísticas y cómo está haciendo el INEGI este trabajo de la perspectiva de derechos humanos. A nivel internacional, la Comisión de Estadística, que ya también había sido mencionada por Rita, por ejemplo, tiene grupos de trabajo que orientan los trabajos en materia estadística, y las agencias de Naciones Unidas pues van impulsando la agenda internacional para que se vaya incluyendo en los trabajos de los países, como el de discapacidad que nos explicaba Rita, o el de trabajo también, que Juan hace un momento también abordó. En el caso de gobierno, de temas de seguridad y de justicia, pues tenemos la participación de Naciones Unidas a través de sus oficinas sobre estos temas de delitos y de drogas, que tiene su sede en Viena, o de la Oficina del Alto Comisionado, que también tiene una importante emisión de regulación para las oficinas de estadística, y que recientemente publicó una que tiene que ver con puntos específicos que las oficinas nacionales de estadística deberían de incorporar
dentro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que también ya se comentó anteriormente y que representa grandes desafíos, grandes retos para todo el mundo en la implementación de esa agenda, pero también para las oficinas de estadística, que van a ser las responsables de reportar los indicadores globales. Son más de 230 indicadores para 17 objetivos específicos, de forma que pues, las oficinas de estadística de cada país van a tener un papel muy relevante para poder diseñar esos indicadores, como el caso de Juan, que nos mostró hace un momento en el de trabajo, productividad laboral, y en el caso del objetivo 16, que se incorporó a esta Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, pues se enfoca en paz, en justicia y en instituciones sólidas para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y bajo el lema de que nadie se quede atrás. Entonces, bueno, eso es a nivel internacional. En el caso del instituto, bueno, estas recomendaciones que mencionaba de la Oficina del Alto Comisionado, pues algunas de ellas ya las incorpora desde su mandato. La ley establece estos principios que Rita mencionó: accesibilidad, transparencia, objetividad, independencia, confidencialidad, protección de datos personales, que están dentro de esta perspectiva de derechos humanos que el Alto Comisionado está impulsando para que los países la sigan. El instituto, bueno, produce información de interés nacional, esto es información oficial en otros países, así se puede entender, e indicadores clave que se incluyen en un catálogo y que son de uso obligatorio para todas las autoridades que tengan trabajos en las materias que estos indicadores dan a conocer. Hay un subsistema adicional a los tradicionales que ya tenía el instituto sobre información demográfica y social, económica, geografía y medio ambiente, los tradicionales, y se incorpora en el 2008 uno adicional sobre gobierno, seguridad pública y justicia, que es en el cual personalmente tengo participación, y estos trabajos implican la coordinación con las unidades del Estado, es como lo denomina la ley, son las áreas de los gobiernos de sus distintos ámbitos que producen o que son usuarias de información. Entonces, esta coordinación que se tiene que hacer a nivel nacional con los productores para aprovechar sus registros, como mencionaba Rita, es muy importante. Y bueno, también además de los registros administrativos, por supuesto también hay encuestas. Esta es una lista que no voy a mencionar con detalle, pero son los proyectos estadísticos que en estas materias de gobierno, seguridad y justicia tenemos y que empezaron a desarrollarse a partir de 2009, y de 2009 pues a la fecha pues ya contamos con un número importante de proyectos estadísticos que nos van a ayudar en buena medida a reportar estos indicadores. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, del desarrollo sostenible, porque en el caso del objetivo 16, que sería la materia en la cual nosotros podemos aportar de este subsistema de gobierno, seguridad y justicia, hay 23 indicadores. Y pues de algunos de ellos ya podemos reportar, ya tenemos una serie, precisamente porque durante estos años hemos generado estos proyectos estadísticos. No voy a entrar al detalle de todos los indicadores, mencionaré algunos. Las víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, que es un indicador que se puede obtener de una serie bastante extensa que ya cuenta el instituto desde el 1990 al menos, sistematizada, y que proviene de las estadísticas de mortalidad, que también mencionó Rita anteriormente. La siguiente, por favor. Violencia sometida a violencia, población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los 12 meses anteriores, y otro relacionado con víctimas de violencia en los 12 meses que notificaron su victimización a las autoridades. Esto se puede obtener a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que en la intervención anterior Rocío Mondragón, la maestra Mondragón, también mencionó, y hay otros indicadores más. Si pasamos, por favor, a la siguiente y otra más, una más, por favor. Tenemos una gran diversidad de indicadores, algunos van a implicar un reto importante para poder reportar a Naciones Unidas, que implicarán, por ejemplo, nuevos grupos de trabajo, armas,
específicamente, delitos contra periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, del cual pues el INEGI no tiene información y que pues vamos a tener que formar estos grupos de trabajo con la PGR, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Secretaría de Gobernación, con las diferentes unidades del Estado que tienen información sobre estos temas y que pues va a implicar entonces una dinámica nueva para el INEGI y que incluso a nivel internacional también tiene implicaciones. No hay una ficha de metadatos, es decir, no se ha especificado cómo se va a medir este indicador, pero del cual pues ya tenemos que ir preparándonos. Si seguimos, por favor, una más. Mencionaré algunos ejemplos de la información que generamos. De la ENVIPE, bueno, pues ya Rocío nos hizo favor de dar algunos ejemplos. La siguiente lámina, por favor. Esta es uno de los indicadores de los ODS, el 16.1.3, proporción de población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses. Y bueno, se puede agregar esta información por sexo, y la serie la tenemos desde 2010. Las complicaciones para reportar, por ejemplo, por grupo de edad, bueno, pues implica revisar si la información es representativa. En principio para nacional lo es, tendremos que verlo si lo es por sexo, seguramente sí, pero quizá ya no por entidad federativa. La siguiente lámina es otro indicador de los ODS que en términos muy simples pues es la cifra negra, que también ya Rocío abordó en la exposición anterior. La siguiente lámina, por favor. Los censos nacionales de gobierno en distintas materias, si nos enfocamos en el tema de justicia, en procuración, impartición de justicia y también sobre el sistema penitenciario, también nos proporcionan información. Una lámina más, por favor. Este es un ejemplo de otro de los indicadores de los ODS, de esta Agenda para el Desarrollo Sostenible, es el número de víctimas de trata de personas por cada 100.000 habitantes. Es las víctimas identificadas, son los que tenemos registros de personas que están dentro de averiguaciones previas o carpetas de investigación y que son identificadas como víctimas de trata. Y la serie es de 2011 a la fecha y no es una tasa, son valores absolutos. Como pueden ver, pues son seguramente la cifra negra de este fenómeno es muy amplia y bueno, pues es el tipo de información con la cual contamos. A nivel internacional fue como se definió que se reportaría. La siguiente lámina, por favor. Detenidos sin sentencia como porcentaje de la población total en prisión. Bueno, pues en el caso del Foro Común, para el 2015 fue de 42% y para el Foro Federal del 57%. Esto, bueno, en materia de derechos humanos obviamente es relevante. La siguiente, por favor. Voy a dar dos ejemplos para concluir sobre proyectos estadísticos que específicamente van a generar, proporcionar información con un enfoque de derechos humanos. La primera es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Los antecedentes son encuestas que el CIDE ha aplicado en el Estado de México, en la Ciudad de México, el CIESAS, por ejemplo, para el caso de adolescentes el año pasado, que también es muy interesante. Y esta encuesta que aplicó el INEGI por primera vez el año pasado fue a nivel nacional y fue para tanto prisiones del fuero a cargo de los estados como del gobierno federal, y tuvo una muestra pues de más de 60,000 internos y se enfoca en aspectos relacionados con la vida intracarcelaria, la infraestructura con la cual cuentan los centros penitenciarios, que debería estar conforme a lo establece la legislación, pero no siempre es así, el procedimiento penal y todo lo que vivieron los internos desde su detención, incluyendo pues posibles violaciones a sus derechos. La siguiente, bueno, eso solamente para ejemplificar que cumplimos con los aspectos que la Oficina del Alto Comisionado recomienda para proteger la confidencialidad, la seguridad del informante, incluso también, por supuesto, de los propios entrevistadores, porque imagínense un despliegue de este tipo, lo que implica para poder entrar a las cárceles, incluso creo que somos los primeros que lo pudimos hacer con un dispositivo electrónico móvil,
porque pues eso está prohibido en las prisiones, pero se pudo hacer gracias a la coordinación y sobre todo al mandato a un gran esfuerzo que se siguió para poder incluir en la ley de ejecución penal, que es muy reciente, el año pasado que se emitió, se incluyó un apartado sobre información estadística y que el INEGI tuviera acceso a los registros administrativos para poder generar estadísticas y además también poder aplicar encuestas. La siguiente, por favor. Y por último, un proyecto que seguramente ustedes conocen, una más, por favor. Adelante, otra. Sobre recolección específica de violaciones de derechos humanos, de quejas y violaciones de derechos humanos, además también acercarse a la capacidad que tienen las comisiones de los derechos humanos en todo el país. Es un proyecto que generamos en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado, sobre todo para la parte del clasificador. Las clasificaciones son muy relevantes, sobre todo en la materia que ustedes conducen, que es la protección de los derechos de la población. Y solo para dar algunos ejemplos de la información que hemos recabado, la siguiente lámina, por favor. Son las quejas, los expedientes de queja calificados y las violaciones registradas por las comisiones estatales de derechos humanos. Y, bueno, llama la atención que las violaciones particularmente se han incrementado. Tenemos registro de 2013 a 2015, de 87.500 que teníamos en 2013, pasamos a 158.000 en 2015. La siguiente lámina. Y el promedio anual de expedientes calificados, este es un promedio por visitador o visitadora, 355, obviamente pues subió respecto al 2013 de 302, como ya vimos la cifra absoluta anterior. Una más, por favor. Y tasa de víctimas de violaciones a los derechos humanos por cada 10.000 habitantes, obviamente pues también se ha incrementado, pasó de 7.2 a 15.1. Y ya sin entrar en mucho detalle, pero solo para que se imaginen el potencial de información que tenemos de esta estadística que producimos gracias al apoyo de las oficinas, de las comisiones de los derechos humanos de la Ciudad de México y de cada una de las entidades federativas. La siguiente, por favor, que es la distribución de las violaciones por derecho. Este es el catálogo general, pero podemos ir avanzando, desagregando en las subclasificaciones que tenemos, gracias a un gran esfuerzo que realizamos en conjunto con las comisiones de derechos humanos. Les pedimos a que a cada una nos mandaran su clasificador y con base en eso pudimos establecer uno general y el cual pues nos va a permitir en el futuro poder generar con mayor facilidad estas estadísticas. Para concluir, la siguiente lámina, por favor. Solamente mencionar que dentro de este gran esfuerzo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, pues el INEGI tiene un gran compromiso que cumplir en esta gran agenda y seguir cada una de las recomendaciones que nos hacen los organismos internacionales de Naciones Unidas y en este caso de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para incluir la participación de los actores en la producción de la información que va a reportarse para esos ODS, esos indicadores globales, la desagregación, mayor desagregación posible y la transparencia, la privacidad de los datos personales, la rendición de cuentas y la cooperación internacional que debe ser fundamental. Entonces, bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a Óscar, a Rita y a Juan por su participación. La Comisión de Derechos Humanos les agradece en lo personal y en lo institucional al INEGI por su participación, porque hayan aceptado la invitación. Es relevante las cifras últimas que nos ha dado el doctor Óscar en torno al aumento de violaciones de derechos humanos, es algo que quizá tendríamos que ir discutiendo más ampliamente, pero como siempre son estos casos, pues el tiempo se nos acabó y hay que ir a comer y prepararse. Miren, hasta donde tengo conocimiento hay dos preguntas creo.
Les ofrecemos una disculpa a las dos personas que nos plantearon las preguntas. Les agradecemos la pregunta. La propuesta es muy sencilla. Nosotros les vamos a dar las preguntas a nuestra ponente y a nuestros ponentes para que se las respondan vía correo electrónico. Por favor, no es una cuestión más que de manejo de tiempos, porque sí estamos encima. Les agradecemos a todas, a todos que nos hayan esperado hasta el final. Por favor, quienes gusten ya pueden ir pasando ahí al mezanín, ahí están los bocadillos. Pero antes, por favor, un fuerte aplauso a nuestra ponente, especialmente por los datos que nos dieron, pero también por su manejo respetuoso del tiempo, que es algo muy básico en estos eventos. Sin más, les doy un reconocimiento. Juan, por favor, por este lado. Déjame ver si es el tuyo. ¿Sí? El de Rita. Gracias. Oscar. Por favor. El de la doctora Rita. Gracias.